Un privilegio poder estar en la casa del Señor. Y bueno, esta tarde vamos a estar recibiendo palabra del Señor. ¿Cuántos vinieron a buscar que el Señor hable a sus vidas? Y estamos en este tiempo llevando este desafío de compartir la palabra de Dios en el libro de Lucas, con el lema bendecidos por su palabra. Yo no sé cuántos ya han recibido bendición a través de este tiempo, ¿no? Lo que venimos escuchando la palabra del Señor. Pero bueno, esta noche, una vez más, vamos a ser bendecidos a través de la palabra del Señor. Y antes vamos a estar orando. Señor, te damos gracias en este día, Señor, que tú nos has regalado. Gracias, pues, Señor, porque podemos estar en tu casa, Señor, y queremos predisponer nuestras vidas, Señor, nuestro corazón, que dejemos, Señor, toda preocupación, todo problema que haya acontecido durante este día, Señor, lo podamos dejar en tus manos, Señor, y que nos concentremos en esta tarde, Señor, a escuchar tu palabra, a recibir, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, por eso es que queremos que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en medio de nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a estar viendo en el libro de Lucas, en el capítulo 5, versículo 27. La palabra del Señor dice lo siguiente. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. El título de este pasaje, de esta prédica de hoy, es Ayuda para el enfermo. ¿Sí? Y nosotros podemos ver en este pasaje que Jesús está llamando a un nuevo discípulo. Leví, que en el libro de Marcos aparece como Mateo. Y estuve investigando un poco. Puede ser que Mateo o Leví, siempre hablando de la misma persona, haya tenido dos nombres. Mateo, traducido en el griego, y Leví en el hebreo. Por eso es que aparece así. No es que Jesús le cambió el nombre, sino que aparentemente ya Mateo Leví tenía el mismo nombre, pero en diferentes idiomas, ¿no? Entonces, acá vemos que Jesús está llamando a Leví. Y si consideramos nosotros a este hombre, no era un buen candidato para ser un discípulo de Jesús. Y ahora, ¿por qué yo digo esto? Porque, claro, con el diario del lunes, uno puede decir por qué uno puede decir que no era un buen candidato. Pero muchas veces, a veces nosotros nos ponemos en este papel también. De cuando aparece una persona nueva, estar juzgándola hasta que le sacamos la ficha. De decir, no le veo un buen candidato para que esté acá sentado en la iglesia. No, me hace ruido, o mirá cómo se viste, mirá la música que escucha, mirá cómo viene peinado, mirá cómo se viste, ¿no? Y muchas veces nosotros entramos en esta, de por ahí de decir, no, algo raro hay acá. No, pero bueno, como yo tengo el diario del lunes y ya conocemos más o menos un trasfondo de lo que era Mateo, este hombre, como ya la mayoría saben, era un hombre despreciado por la comunidad de aquel tiempo. Si uno ve en este pasaje, una de las verdades más importantes que podemos rescatar acerca de lo que es el Evangelio y el ministerio de Jesús, es que muchas veces podemos aprender de que las personas que parecen estar más lejos del reino de Dios
están más cerca. Por eso es que a veces nosotros tenemos que tener cuidado cuando viene un nuevo a la iglesia, de querer empezar a juzgar a la persona, ¿no? Porque esas personas pueden estar más cerca del reino de Dios. Y las que parecen estar más cerca del reino de Dios, muchas veces son las que están más lejos de su reino. Y ahí, a que le quepa el poncho, puede ser que quizás nosotros nos sentimos como que estamos seguros porque tenemos a Dios, porque creímos en lo que Dios hizo, y estamos confiados que estamos cerca del reino de Dios, y nos podemos llevar la sorpresa de que no. Estamos bastante alejados del reino de Dios, y quizá esa persona nueva que viene a la iglesia nos puede dejar esta enseñanza o nos puede hacer quizás darnos cuenta de que qué lejos estamos a veces del reino de Dios. Cuando a mí, en el caso mío, que leí este pasaje, a mí me llena de esperanza al saber que sin importar cuán bajo haya caído una persona, Dios la puede salvar. Que Jesús se alegra en llamar y salvar y cambiar a personas pecadoras. Que Jesús vino en búsqueda de personas caídas y necesitadas. Dígame si usted al escuchar esto no le llena de esperanza. Al saber estas cosas, en lo personal, en este pasaje, a nosotros nos tiene que traer un reto a nuestra vida. Y no estoy hablando de un reto de cuando usted reta a su hijo. Estoy hablando de un desafío. Al nosotros estar escuchando esto, tiene que traer un desafío en nuestra vida a que nosotros tenemos que tener esta misma actitud que tuvo Jesús con las personas perdidas. Debemos saber que la iglesia debe ser un lugar donde no solo aceptamos a aquellos que han sido salvos, sino que la iglesia debe ser un lugar en donde amemos, ayudemos y aceptemos a personas que todavía no tuvieron un encuentro con Jesús. El hecho que nosotros estemos aquí en la iglesia es como un hospital, porque todos los que estamos acá estamos en un proceso de restauración de nuestra mala manera de vivir. Entonces estamos todos en un proceso. O sea, cuando venga alguien nuevo a la iglesia, no nos sintamos más que esa persona que está entrando, porque todos estamos en la misma condición. Amén, hermano. Si nosotros vemos en el versículo 27 y 28 de Lucas, vemos que está relatando acerca de que Jesús se encuentra con Leví. Y acá nos encontramos con un pecador obediente. Jesús acababa de sanar a un leproso, acababa de sanar a un paralítico y perdonar sus pecados. Y el leproso y el paralítico, ustedes lo conocen, aquellos que leen la Biblia. El leproso era ese que se le apareció a Jesús y le dijo, si tú quieres, límpiame. Y Jesús le dijo, extendiendo la mano, sí, sé limpio, quiero, sé limpio. Y el paralítico que se refiere, era ese paralítico que llevaron esos 4 amigos y cuando llegaron a esa casa donde estaba Jesús, que estaba llena de gente y no había por dónde entrar, tomaron la decisión de romper el techo y bajar el paralítico en medio de Jesús. De ese paralítico y de ese leproso es lo que habla la Biblia, que esto sucedió antes de que Jesús tenga este encuentro con Mateo. Y Jesús ahí había demostrado que Él tiene autoridad no solamente para sanar, sino también para perdonar pecado. Y vemos que ahora Jesús fija sus ojos en un hombre llamado Leví. Este era ese hombre también conocido como Mateo el publicano. La Biblia nos dice que este publicano era un recolector de impuestos. Personas con este tipo de trabajo eran las más odiadas en ese tiempo entre los judíos. Lo consideraban mentirosos, corruptos, eran odiados por ser traidores a la patria. Todos ya sabemos que en ese tiempo Israel estaba dominado bajo el Imperio Romano. Entonces los romanos empezaban a cobrar impuestos a los de Israel, y la manera más fácil que los romanos encontraron para que esto se lleve adelante era
a través de los judíos. Y ellos se encargaron que ellos llevaran esta tarea adelante. Era básicamente por medio de licitaciones o contratos con los judíos que ellos requerían. Estaban con los que recaudadores de impuestos y le decían: nosotros queremos que se recaude cierta cantidad de dinero. Eso para nosotros es suficiente, vos traenos ese dinero. Ahora, si vos querés cobrar un porcentaje aparte por lo que está haciendo, allá vos, hacelo. Y eso es lo que hacían los publicanos. Su objetivo era llegar a la cifra que le habían dado los romanos que tenían que cobrar, y de ahí en más todo lo otro era ganancia para ellos. Por eso es que eran tan odiados, ¿no? Y bueno, entonces a los romanos no les importaba. Mientras que a mí me traiga lo que yo te dije, tal cifra, después vos haces lo que vos quieras. Y entonces esto se prestaba a que haya una corrupción tremenda en ese tiempo, de parte de aquellos que colectaban esos impuestos, aquellos que estaban a cargo de que este trabajo se llevara adelante. Y entonces estos cobradores de impuestos se encargaban de cobrar lo que fuera, lo que le diese la gana. Ejemplo de lo que cobraban, quizás ellos recibían impuestos generales, ¿no? Y se les cobraba impuestos por las cosechas. El lugar donde más podían sacar dinero eran los peajes, porque los romanos habían hecho rutas. Entonces por ahí los judíos les convenía ir por ruta porque quizás iban por camino de tierra, les llevaba mucho tiempo llegar hasta donde querían ir. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Pusieron la cabinita de peaje. Y ahí venía y le levantaban la barrera y le bajaban. Entonces sacaban mucho dinero por ahí, por los peajes. ¿Por qué? Porque ellos trasladaban sus cosechas de un pueblo a otro. Y bueno, tenían que pagar peaje. Entonces había de muchas maneras los romanos recaudaban en ese tiempo plata. Y estos cobradores de impuestos eran tan odiados que no se les permitía entrar en las sinagogas, no se aceptaban sus testimonios en las cortes porque eran conocidos como mentirosos. Los publicanos eran siempre asociados con prostitutas, ladrones, pecadores. Estas eran las personas más viles y menospreciadas de toda su comunidad. Y Jesús lo vio a él, hablando de Mateo. Ve a este hombre vil y pecador. Fijó sus ojos en Leví mientras estaba recibiendo impuestos y coima. ¿Qué le parece? ¿Qué situación? ¿Se imaginan? Jesús fue hasta su trabajo y desde su lugar de su trabajo lo estaba observando. Cuando Leví lo vio a Jesús, le dijo: sígueme, nada más. No les cuestionó nada. ¿Qué estás haciendo, Mateo? Deja de robarle a la gente. No dice la Biblia que dijo eso Jesús. Simplemente le dijo: sígueme. Y viendo un poco el prontuario y el trabajo de Leví, uno puede llegar a decir que esta palabra, sígueme, no tendría que ser dirigida a una persona como Leví. No hay nada en la vida de este hombre que amerite que este llamado de parte de Jesús llegara a su vida. Pero Jesús no solo lo ve donde él está, en su lugar de trabajo, sino que él ve lo que podría llegar a ser Jesús con este hombre. Jesús, como dijimos, tiene la autoridad para sanar y para salvar. Tiene la autoridad para perdonar pecados y es justamente lo que iba a hacer con Mateo. Es interesante ver que Jesús no está buscando al mejor candidato. Y eso lo trasladamos también hoy en la actualidad. Porque muchas veces cuando recibimos un llamado del Señor decimos: Señor, no, te estás equivocando. Yo no, Señor, debe haber alguien mejor que yo. Y no, sos vos. ¿Uno cree que Jesús se puede equivocar al elegirnos? No. Entonces, Jesús tiene autoridad para perdonar pecado y es justamente lo que iba a hacer con Mateo. Es interesante saber que Jesús no busca a la persona con menos problemas. Señor, acércate a aquel que no tiene tantos problemas como yo. Yo tengo cada rollo. Andá con aquel que aquel a lo mejor va a tener más tiempo para hacer lo que vos querés hacer en su vida.
Él no está mirando tampoco eso, sino que él ve lo que él podría hacer, el Señor Jesús, lo que podría hacer con esa persona a través del poder de Dios. El pasaje nos dice que dejándolo todo, se levantó y le siguió. Seguramente este hombre había oído acerca de las personas que Jesús había sanado, las que había salvado, y estando frente a él, reconoció su propio estado. Estando frente a Jesús, él se dio cuenta cuál era su situación en ese momento. Imagínate que nadie amaba a este hombre, hablando de Mateo. Sus únicas amistades serían personas que estaban en la misma condición que él, o sea, sus propios compañeros de trabajo. Porque Mateo no era el único cobrador de impuestos, había varios. Entonces, con la única persona que Mateo se relacionaba eran con sus compañeros de trabajo. Eran los únicos con los que podía charlar y quizá compartir algo. Personas que eran rechazadas por la sociedad y que Jesús quería que él le siga. Esta era una gran oportunidad para Mateo. Que Jesús diga, seguime, qué gran oportunidad para Mateo. Si nosotros vemos a los otros discípulos que Jesús ya había elegido, aquellos que tenían el oficio de la pesca, si el día de mañana estos hombres decidían dejar todo y volver a su trabajo, lo podían hacer tranquilamente. Pero no era el mismo caso en Mateo, porque un publicano que deja su puesto nunca más podría volver a hacer lo que estaban haciendo. Este hombre estaba dejando todo, se la estaba jugando, dejando de lado su riqueza, su carrera, su futuro, dejó todo y le siguió. Esto fue lo que uno podría llamar una obediencia inmediata, una obediencia completa, era una obediencia llena de fe. Si nosotros vemos en Lucas 14, capítulo 14, versículos 25 y 26, dice que grandes multitudes iban con él y volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo que Jesús estaba queriendo decir es que aquel que quiera seguirle debe dejar todo y poner en primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Y también decía un poco más adelante, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En Leví nosotros podemos ver un hombre feliz, con una gran felicidad. Leví le hace un gran banquete, como leímos en el pasaje, en su casa. Y ahora Jesús es todo para Leví. Jesús es digno de ser el invitado de honor en su casa. ¿Se imaginan? Nadie quería entrar a la casa de Mateo, solamente sus compañeros de trabajo. Y que Jesús diga, esté invitado para ir a su casa y que Jesús vaya, era un honor tremendo para Mateo. Seguramente que Leví era una persona con mucho dinero, ya que le hizo un gran banquete y un gran servicio de parte de Leví hacia Jesús. Y esta es una gran característica que todo creyente debe tener. Aquel que tuvo un encuentro genuino con Jesús, que inmediatamente comienza a mostrar fruto en su vida, que de repente toda su vida está centrada alrededor de Jesús. Y mi pregunta es, ¿Jesús es el invitado de honor en nuestras vidas? Por más que ya tengamos mucho tiempo aquí en la iglesia, pero cada día de nuestras vidas, cada día que comenzamos nuevo, lo primero que tenemos que hacer es invitarlo al Señor que sea el invitado de nuestras vidas, que sea el invitado de honor en nuestras vidas, para que comience el día con nosotros. Todas las cosas que nosotros hacemos, todas las cosas la responsabilidad que tenemos, lo primero que tenemos que hacer es que Dios sea primeramente el invitado de honor. Él es el centro de atención de nuestras vidas. ¿Lo tenemos siempre presente al Señor? ¿O nos acordamos nomás de vez en cuando? Cuando vos estás desarrollando tus tareas, ¿continuamente está Jesús en tu mente, en tu corazón?
Él es el centro de todas nuestras vidas. ¿Eh? Esta pregunta me la hacía también yo en lo personal y no le voy a responder lo que yo me contestaba a mí mismo, ¿no? Pero lo mismo, respóndanse en ustedes esa pregunta y si hay algo que cambiar, pidan al Señor que le ayude para cambiar, sea cual sea la situación en la cual nos encontremos. En Leví encontramos un hombre tan feliz en esta nueva etapa de su vida que decide invitar a todos sus amigos a participar con él en este gran banquete que él estaba haciendo. Y dice que había una gran cantidad de publicanos. Estos eran su único amigo. Leví quería que ellos también conozcan a aquel que había cambiado su vida. Y esto es justamente lo que él quiere, que sus amigos también, como en aquel tiempo de la sociedad le tenían como catalogado como pecadores, malvados, viles y menospreciados, conozcan a aquel que le había cambiado su vida por completo, a Jesús. Ahí vemos nosotros el cambio de Mateo. Quería que todos sintieran la misma sensación que sentía Mateo, que sus amigos también tuvieran ese cambio de actitud y tuvieran ese encuentro con Jesús. En el versículo 30 del capítulo 5 nos encontramos también con otras personas, religiosos juzgadores. Y parece que siempre donde hay gente religiosa hay crítica. En este pasaje nosotros vemos nuevamente a los fariseos que siempre están detrás de lo que Jesús hace. Y siempre van criticando el ministerio de Jesús y las personas con las que Jesús se asocia siempre. Y ellos están siempre observando eso. Mirá con quién anda Jesús, mirá con quién se está juntando. Si supiera quién es, si supiera la andanza que tiene. Esto es lo que hacían los fariseos, juzgando. Y los religiosos participan de una vida religiosa llevada dentro del templo. Y ellos fuera del templo quieren mantener esa supuesta santidad en sus propias vidas. Estos fariseos no comerían con gentiles como lo estaba haciendo Jesús, ni tampoco con personas pecadoras. Ellos no buscarían sentarse en ese tipo de mesa. Estos pecadores, decían quizás los fariseos en su pensamiento, estos pecadores no son dignos de tener un maestro como Jesús. Esta persona no merecen estar cerca de Dios. Ese era quizás el pensamiento de los religiosos. Y también quizás le agregaban lo siguiente: si Jesús dice que Él es enviado por Dios, ¿por qué se está asociando con estas personas? ¿Por qué Jesús comería y bebería con publicanos? Qué pregunta, que le tenían a ellos mal, los tenían preocupados y con dudas. Los religiosos son muy prontos a reconocer el pecado en otras personas. Inmediatamente ellos están viendo a la persona que no tiene ningún mérito para estar con Dios. Los religiosos son muy buenos para encontrar diferencias y maldades en otras personas. Es lamentable que esa sea la actitud de la persona que dice que está más cerca de Dios. Por eso, en Lucas, ya en el versículo 31 y 32, vemos cómo Jesús le responde a los publicanos. ¿Lo tienen? A los fariseos. 31 y 32. Si no, lo leo acá. Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Acá nos vemos al gran médico. Y acá es donde se centra toda esta historia y donde se centra esta gran verdad que impulsa el ministerio de Jesús. Jesús, el gran médico. Y si ustedes se ponen a pensar un poco, un médico, aquel que se prepara, que estudia,
no pasa tiempo con personas sanas, porque él no se preparó para eso. Salvo que usted tenga un amigo médico y lo invite a comer a su casa. Es la única forma que un médico pueda estar con alguien sano, ¿no? Que usted lo tenga como amigo y le diga, vamos a comer a casa. Pero si no, él se preparó y estudió el médico para estar con personas enfermas. El trabajo de un médico es de ayudar a los enfermos, mientras que los fariseos ven a los pecadores como enemigos. Jesús lo ve como pacientes que necesitan ayuda. Ahora mi pregunta es, ¿quiénes son los enfermos? ¿Usted cómo se encuentra hoy? ¿Se encuentra enfermo o sano? ¿Y por qué digo esto? Le voy a compartir un pequeño testimonio. En el segundo o tercer año de casado, una noche, pasé una noche horrible, donde empecé a tener náuseas, y me la pasé casi toda la noche yendo al baño, venía, me acostaba, me transpiraba, tenía fiebre. Y entre todo ese caos, Laura se levanta para verme qué me estaba pasando y me dice, estás todo amarillo, me dice. Y hasta la parte de adentro del ojo, la parte blanca que tenemos del ojo, toda amarilla estaba también. Entonces vamos al médico y cuando los médicos hacen análisis y todo eso, me dicen que tenía hepatitis A. ¿eh? Entonces, la hepatitis A, para aquellos que la tuvieron, saben que eso es solamente hacer reposo y comer sano, una dieta estricta. Y bueno, después de ese proceso que yo estuve de recuperación, me sané, vuelvo al médico y cuando los médicos me ven, me dicen de que, bueno, yo ya estaba sano, pero que por un tiempo determinado yo no podía donar sangre. ¿Y por qué? Porque el virus, a pesar de que yo estaba sano, el virus seguía circulando en la sangre. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a pesar de que todos los que estamos hoy acá pueden levantar la mano y decir, estoy sano, yo quiero decirle que todos por igual tenemos el mismo virus. Y no estoy hablando del virus de la hepatitis A. Estoy hablando de un virus que circula en nuestra sangre y que generación tras generación va pasando ese virus, y ese virus es el pecado. Ese virus es el que tenemos todos nosotros. Por más que hayamos aceptado al Señor, el virus sigue corriendo en nuestra sangre. Y por eso es que el Hijo de Dios tuvo que venir a esta tierra para combatir ese virus que era el pecado que corre por nuestra sangre. Y Jesús es el antídoto para traer el perdón a nuestros pecados. Y ese antídoto funciona únicamente cuando nosotros reconocemos que estamos muertos de nuestros delitos y pecados. Si nosotros reconocemos esto y reconocemos la obra de Dios en la cruz y lo aceptamos en nuestro corazón, automáticamente ese antídoto trae sanidad a nuestras vidas, pero el virus va a seguir en nuestra sangre. Por eso es que cada día nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor y pedir perdón por nuestros pecados, porque de una manera u otra cometemos pecados. Como hoy le decía, el estar en la iglesia no quiere decir que estamos bien. La iglesia es como un hospital en donde estamos nosotros en un proceso, y si ese proceso se va a llevar a cabo, se va a llevar realizado en nuestra vida, o si el Señor viene antes o si el Señor nos llama a que nos vayamos delante de su presencia. Ahí es donde vamos a ser realmente restaurados de nuestros pecados. Pero mientras nosotros estemos en esta tierra y tengamos ese virus circulando en nuestra tierra, vamos a cometer pecados. Por eso es que por gracia tenemos esa posibilidad de presentarnos todos los días delante del Señor y pedir perdón, ¿no? Y recibir ese perdón. ¿Acaso los fariseos no necesitaban de Jesús? ¿Qué dicen ustedes? Seguro que sí, necesitaban. Pero Jesús no vino a ayudar a los que piensan que están bien, aquellos que piensan que están sanos,
si nosotros no nos ponemos a pensar, los fariseos estaban peor que los publicanos y que los pecadores, porque ellos conocían la palabra de Dios. Porque los fariseos no reconocían tampoco su necesidad de Jesús. Entonces, Jesús deja bien en claro que su misión es alcanzar a los que están en necesidad de arrepentimiento. Los fariseos no sentían esa necesidad, pero los pecadores sí. Y Jesús vino a predicar a este tipo de gente. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad al oprimido, a predicar el año agradable del Señor. El llamado de Jesús es llamar a todos al arrepentimiento. Ahora está en cada uno de nosotros si queremos recibirlo, a ese llamado, si nos sentimos enfermos o nos sentimos sanos. Para aquellas personas que quizás hoy están en este lugar o aquellos que están escuchando este mensaje y no conocen el amor o el perdón de Cristo, déjame decirte que Él te ama, que Él te quiere salvar. El único ingrediente que necesita Jesús para que vos puedas venir a Cristo es tu pecado. Él vino para salvarte sin importar tu pasado, sin importarle tu maldad, sin importarle tu pecado, sin importarle tu dolor. Él vino, Él quizás en este día está pasando por tu mesa, Él quizás está pasando por tu hogar. Él quizás pueda estar visitándote en tu lugar de trabajo o por donde te mueves habitualmente y te está mirando y te dice: sígueme. Para aquellos que ya hemos aceptado a Dios, en nuestro corazón, nosotros nunca debemos olvidarnos de dónde nos sacó Dios. Nunca nos olvidemos de nuestra necesidad diaria de Jesús y de su salvación en nosotros. No permitamos que nos transformemos en religiosos y nos hagamos ciegos a las personas que están a nuestro alrededor, a aquellas personas que están dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Que este lugar sea un lugar donde aquellos que todavía no han tenido un encuentro con el Señor pueden entrar a este lugar tranquilamente y no ser juzgados por ninguno de nosotros. Que puedan encontrar en nosotros personas que las podamos ayudar. Ver a estas personas como Jesús la vio, como pacientes que necesitan ayuda y no como enemigos. Esto es lo que encierra la palabra sígueme, en que cada uno de nosotros le sigamos su ejemplo, lo amemos, sigamos acompañando a aquellas personas que necesitan un toque de Dios. En este sígueme es como cuando usted, seguramente que le ha pasado en algún lugar, que le ha tocado un lugar oscuro y el que va delante de suyo va con una linterna y entonces dice: che, pero yo no veo nada. Y la otra persona te dice: seguime por donde yo voy pisando. Y uno confía en esa persona y bueno, y va, camina y cruza ese lugar oscuro sin meter la pata en ningún pozo. Y este sígueme de Jesús es algo así. Él quiere que nosotros lo sigamos, que sigamos su ejemplo, que veamos de qué manera Él amaba y ama a las personas que todavía no han tenido un encuentro con Él. Él las ve como personas necesitadas, personas que están enfermas, personas con necesidad. Y aún también nos ve a nosotros de la misma manera y nos sigue acompañando, nos sigue ayudando, nos sigue teniendo paciencia. Por eso, en esta noche, con este pensamiento, quiero que cada uno de nosotros reflexionemos
qué estamos haciendo con las personas que llegan a este lugar o aún también con las personas con las cuales uno se encuentra fuera de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos de la escuela, de la universidad? Aquella persona que cuando vos la ves y vos decís, ¿por qué tiene este carácter esta persona? ¿Por qué así? Y bueno, vos ponete a pensar de que esa persona está enferma. Esa persona necesita un toque de Dios en su vida, como lo hizo con nosotros. Porque cuando nosotros recibimos ese toque de Dios, nuestra vida cambió. Y aún hay que cambiar más cosas. Pero de cómo estábamos antes a cómo estamos hoy, si nos ponemos a ver, el Señor hizo grandes cambios en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros nos toque estar con alguien que no conoce a Cristo, que tengamos esa misma compasión que tenía el Señor, de amar a esa persona, de tratar de preocuparnos o ocuparnos a ver por qué esa persona es así, por qué reacciona de esa manera, qué es lo que te pasa, en qué te puedo ayudar. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra, que realmente, Señor, trae un desafío a cada uno de nosotros, Señor. Y también trae como advertencia el hecho de que nosotros te hayamos aceptado en nuestro corazón, que seas parte de nuestra vida, Señor, espiritual. No debemos descuidar, Señor, estas cosas, porque quizás nos podemos encontrar lejos de lo que es el reino de Dios y lejos de los propósitos que tú quieres, Señor, para nuestras vidas. Por eso, Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos perdón si hemos tenido actitudes, Señor, malas delante tuyo, Señor. Enséñanos de qué manera movernos, enséñanos, Señor, de qué manera amar, Señor, y bendecir a aquel que todavía no te conoce, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos miraste con amor, tú pusiste tus ojos sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque cuando nos dijiste, sígueme, Señor, hemos respondido, Señor, a ese llamado. Señor, que ahora nosotros podamos hacer lo mismo, Señor, con aquellos que no te conocen. Por eso, Señor, en esta hora te damos gracias y, Señor, queda este desafío por delante para cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, seguir llevando adelante tu obra, que podamos seguir, Señor, acompañando a aquellos que te necesitan en este tiempo, Señor. Por eso te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.